Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, editor general. Un saludo a todos los que nos ven por Canal 1 en televisión y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de la compra pública más grande de la historia de este país en el siglo XXI, los aviones Gripen, cerca del valor del metro de Bogotá. Antes de empezar, les pido una ayuda. Estamos en nuestra donatón anual, la Sillatón de La Silla Vacía, a partir de 30.000 pesos. Con este código QR, así siguen apoyando el periodismo que hacemos acá. Hoy estamos desde la redacción. Santiago Rodríguez cubre seguridad en La Silla Vacía y ha estado detrás de lo que puede ser la compra pública más grande que Colombia va a hacer en el siglo XX, si se concreta. 16 billones de pesos por 18 aviones caza supersónicos para reemplazar la flota de Cafir. ¿Qué más, Santiago? Todo muy bien, Daniel. Gracias por tenerme acá. Esta es una compra enorme, como para darle magnitud. 16 billones de pesos es como el monto por el que está desfinanciado el presupuesto este año. Sí, es una reforma tributaria. Una reforma tributaria que es más o menos lo que se va a gastar en el metro de Bogotá. Sí, o sea, esto, digamos, son alrededor de 4.100 millones de dólares. Es una cifra realmente millonaria y que pues obviamente no lo va a pagar todo este gobierno, sino que se va a pagar por los siguientes, por lo menos 2, 3 gobiernos. Y se está calentando porque septiembre era el mes en el que supuestamente se iba a firmar ya el contrato por los aviones Gripen, que son los aviones caza que hacen los suecos, la empresa Saab sueca, y ya estamos en octubre y no ha pasado nada, pero hay señales. Sí, hay como simplemente como para dar un contexto, esto se anunció en abril de este año. Desde que empezó el gobierno, digamos que estaban tres opciones sobre la mesa: los F-16 gringos, el avión pues como más conocido de este tipo en el mundo, los Rafale franceses y los Gripen. En un primer momento, en diciembre del 2022, Petro anuncia los Rafale. Finalmente ese negocio no se da, al parecer por temas de financiamiento, de lo que hemos sabido. Digamos, no cuadraban las cifras, no había, sí, no se llegó a un trato. Después de eso, digamos, Sí. muy al principio del gobierno pasaron 2 años, y en abril de este año Petro anunció que con un memorando de entendimiento además con el gobierno de Suecia, porque estas compras no es como voy a ir a comprarle a Nissan un carro o a comprarle a Hyundai, no, son como compras que tienen que aprobar los países, son casi que negocios entre estados, y en abril con un memorando de entendimiento se anuncia la compra de una flota de Gripen. Y precisamente de esas complicaciones diplomáticas que ha generado como la postura del presidente y del gobierno de Colombia frente a Estados Unidos, frente a Israel, vamos a hablar un poquito más adelante de unos ruidos que no sé, hay mucha opacidad en este tema, pero que mucha gente dice que está como detrás de que esto todavía no se haya concretado, ¿no? Sí, digamos, desde abril se anunció que en septiembre se cerraba, era como la fecha para cerrar el contrato, para firmar. Pues digamos, hay muchos detalles, ¿no? De eso precisamente es lo que vamos a hablar, pero temas, por ejemplo, de si son 16 o 18 aviones, si son 3.900 millones de dólares o 4.100 millones de dólares. Ahí, como en esas definiciones, se lleva tiempo. Y este mes, digamos, el ministro dijo que, pues sí, habían estado como haciendo unos ajustes al tema de offset, que es un tema que es la transferencia tecnológica. Básicamente, cuando pagas ese dineral, como que como de los beneficios que trae es que un porcentaje, en este caso el 10%, la empresa te lo devuelve en transferencias tecnológicas y en proyectos y en plata, Claro, básicamente. te ayuda a armar pues, una fábrica para hacer ciertos componentes o tiene otra tecnología que te sirve en otras áreas como seguridad energética con paneles solares, Así es, sí. cosas médicas como para el San Juan de Dios, que era como un tema que le interesaba al presidente Petro. Sí, digamos, parte como de las dos temas gruesos, o de los dos grandes como ofertas, digamos, lo que era atractivo de la oferta de Gripen era
un plan de pagos financiado grande, generoso para un estado con problemas fiscales como el de nosotros. Y además de eso, como que prometen una amplia transferencia tecnológica, que normalmente ¿en qué se va? Digamos, normalmente tenemos al lado Brasil, que es el otro país de la región que compró los Gripen, y ellos obviamente todo lo han tirado a su empresa, su industria aeronáutica, que es Embraer. El último Gripen de Brasil se ensambló en Brasil, pero digamos, Petro es Petro, y él pidió que esos offset también tuvieran unos impactos sociales. Ahí él lo anunció para el tema de San Juan de Dios, lo anunció también para el tema de paneles solares, pero es mucho más, y sobre todo los últimos meses Petro ha insistido mucho en repotenciar o en ser más independientes, autónomos en la industria militar Claro, colombiana. que es un poco lo que la reportería que tú traes con esta nota, lo que queda un poquito en cuestión, porque vemos que este avión finalmente tiene una cantidad de componentes que son gringos o algunos israelíes y que chocan como con la apuesta diplomática del gobierno de alejarse de ese eje. Vamos, voy a poner como, esta es una promo, ¿no? De los aviones para que vean básicamente qué es lo que estamos o lo que supuestamente vamos a comprar. Electronic warfare supremacy is at the core of the Gripen fighter system. In every scenario, it defeats any threat on the battlefield. More importantly, it'll keep outsmarting and defeating those threats for decades to come. Saab es la empresa sueca. Entonces, en esta aproximación que hicimos ahora, esta compra pública, no estamos hablando ya de si esta era la mejor opción. Damos por hecho que ya el gobierno tomó una decisión y las fuerzas militares y la FARC tomó una decisión. Tampoco vamos a hablar de si esto realmente es necesario. Yo creo que hay mucha gente diciendo esto no es necesario, pero el gobierno ya avanzó los pasos para hacerlo realidad, que son un COMPES, un acuerdo entre todos los ministerios que se firma por el gabinete, y un CONFIS, que es lo que dice el ministro que ya tiene. Nadie lo ha visto porque es confidencial. El CONFIS es un documento que fija las vigencias futuras que se van a dedicar en los presupuestos de los próximos presidentes para pagar esto, ¿no? Sí, exacto. Es como no tenemos la plata ya toda, los 4.100 millones de dólares, pero en los próximos años les vamos a pagar, ¿no? El presidente Petro está montado en esto, literalmente. Ese es Petro en Río Negro cuando se anunció el acuerdo con los suecos, que trajeron un par de Gripens de Brasil. Sí, esto fue realmente en la Feria Aeronáutica de Río Negro, ya en Antioquia. Ya se había hecho el acuerdo, pero este era como un anuncio importante porque era la primera vez que había Gripen en Colombia. Estos eran prestados de la Fuerza Aérea Brasilera y pues la primera vez que el presidente se montaba en uno en Colombia y Claro, pues como pues una tenemos señal acá, ¿no? clara de que esto era una realidad. Ahí estaba además con la embajadora de Suecia y el ministro de Defensa de Suecia, lo que muestra también como ese nivel de compra estado a estado que es esta nave, ¿no? Claro. La idea de escoger los Gripen, el presidente la enmarca en la independencia que esto le iba a dar a Colombia, y pongo ahí las palabras que dio en ese momento cuando estaban los suecos acá. Hemos determinado que en lo que se trata de compras de armamentos que no producimos, pues lo hagamos con muchos países. Y por eso pues ha empezado, en estos meses se hará mucho más profundamente, una compra de armamento para nuestras necesidades a diferentes países del mundo. Uno es el tema de los aviones Gripen, que aquí se muestran, por eso la presencia de la embajadora y del ministro de Defensa sueco. Entonces ahí está Petro, estaba el pastor Sade, el supuesto pastor Sade ahí en ese momento. El breve pastor Sade. El breve Sade, no confundir con Saab, que es la empresa que va a vender. Entonces la independencia, pero después de esa independencia, tú mirando los componentes y como empezando a entender qué es el avión que vamos a comprar, encuentras que esa independencia ni de Estados Unidos ni de Israel es tal. Sí, digamos que esto, digamos, es
portales como especializados de armamento, de estos negocios como de defensa, ha sido como un tema que digamos, una mancha que ha tenido los Gripen este año, porque el motor, digamos, que es casi como una pieza fundamental de toda la aeronave, es de General Electric, que es de Estados Unidos. Y estos portales especializados mencionaron a principio de año que el gobierno de Estados Unidos contemplaba vetar esto. Esto fue desmentido completamente por Saab en su momento, incluso en el anuncio, en una rueda de prensa que se hizo en el Ministerio de Defensa acá en Bogotá, el CEO de Saab dijo que tenían todos los permisos de Estados Unidos, que contaban con el OK diplomático, pero la relación entre Colombia y Estados Unidos ha ido empeorando desde abril, ¿no? Y el Gripen, digamos, ese componente que es el motor, Pequeño componente es el motor. lo hace que no sea ITAR free, que es ITAR es básicamente la normativa estadounidense para exportaciones de artículos y servicios de defensa, digamos, con criterio de interés nacional o de defensa nacional. Sí. Entonces, digamos que permite a Estados Unidos vetar esos componentes en ciertos acuerdos. Fuentes cercanas a la empresa lo que me dicen es que son rumores, que tienen todos los OKs y los permisos diplomáticos, que no ha cambiado nada hasta ahora. La retórica del presidente ha cambiado desde que esto se firmó y se dieron como las seguridades de que Estados Unidos no iba a frenar la compra de los aviones, pues porque una empresa gringa es la que hace los motores del avión. Sin embargo, después de la desertificación de Estados Unidos, el presidente dijo lo siguiente. Ya veremos cómo lo hacemos. Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus fuerzas militares del armamento de los Estados Unidos. No más ni monas ni regalos. Ya desertificaron, ya esa es la decisión. Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional. Bueno, y este bloqueo no es solamente de Colombia al armamento de Estados Unidos, sino también de Estados Unidos a Colombia. Después de la desertificación a la Casa de Nariño le quitaron, no sé si se las quitaron o le pidieron que devolviera un poco de armas como antidrones y como, no sé qué eran exactamente, como los lanzamisiles defensivos que utilizaba como la Brigada de Protección Presidencial. Sí, eran varias, no solamente, digamos, como estas grandes, y también había pistolas, carabinas, digamos, eran como un poco más de 100 armas las que había en Palacio, que eran prestadas por los gringos y que pues Petro dice que, pues, que era indigno, pues como tener la protección presidencial en manos de, como de armas prestadas. Pero esto ocurrió, fue después de que Estados Unidos le quitara la visa por todas sus declaraciones. Entre ellas, pedirle a los soldados gringos que desobedecieran a Trump. Exacto, sí, en Nueva York, y que pues desató este nuevo episodio como de choque con el gobierno Trump, y que también habla de otro aliado estratégico que tradicionalmente ha tenido el país en términos de seguridad y defensa, que es Israel, con el que cortamos toda cooperación militar desde hace más de un año, y con ellos también, digamos, podría haber un problema porque la cabina de los Gripen tiene elementos electrónicos en el casco, en las pantallas, que eso es de la empresa, de acuerdo, pues, digamos, a una entrada del blog de Saab para el Gripen de Colombia. Sí. Esos elementos los hace una empresa brasilera que se llama AL Systems, pero que pertenece al grupo Elbit Systems. O sea, Elbit es el dueño de esa filial, si se quiere, en Brasil, y Elbit Systems es una de las principales empresas de seguridad de Israel. Lo que también pone ahí como entredicho, como si los israelíes, con todo lo que ha hecho, digamos, Petro y sus declaraciones frente
pues, a los crímenes que ha cometido Israel en Gaza, pues va a tener una implicación. Claro. Y pone a Petro frente a su postura frente a Israel, en la que le prohíbe a empresarios que exportan, por ejemplo, carbón, enviarlo a Israel y quiere tumbar el TLC, y en cambio con esta compra que el gobierno quiere llevar adelante, pues se termina entonces pues comprando componentes israelíes, lo cual es más una contradicción discursiva que un impedimento como sólido contra la compra de los aviones. Sí, y igual, digamos, fuentes como consultadas creen que estos temas, digamos que un posible veto o la imposibilidad de Colombia de comprar como armamento a estos dos países, digamos, impedimento puesto por Petro, no va a terminar de afectar la compra, que lo que están esperando muchos de estos actores es que pase el 7 de agosto del próximo año, es decir, que pase el presidente, que llegue otra persona a la Casa de Nariño y que estas relaciones en seguridad, que más allá de un gobierno a otro son de Estado, son de una fuerza pública a otra de años, pues se mantenga un poco en el curso habitual. Claro, eso está como en veremos. Siento que hay como en este tema tanta secretismo porque es un tema de seguridad nacional. Yo veo algo más de opacidad porque pues finalmente es una compra en la que el Estado colombiano va a invertir tanto dinero, ¿no? Y es tan estratégica que sí siento que debería haber más información, pero entiendo que es un tema de seguridad nacional, pero que habla de la dificultad del gobierno o de cualquier gobierno en el futuro como de cambiar la alianza estratégica de Colombia hacia otra dirección, ¿no? Entonces Petro decía no más Estados Unidos, no más Israel, entonces vámonos con los suecos, pero finalmente los suecos también están llenos de partes de Estados Unidos, de Israel, porque todos hacen parte de la sombrilla OTAN. Así es, y desde hace años, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia y su fuerza pública son socios estratégicos de la OTAN, que es esta alianza de países occidentales, pues, Contra Rusia. contra Rusia, sí. Y básicamente, eso no solamente como que nos hace tener relaciones con estos países, sino que implica para la fuerza pública un desarrollo de doctrina, unos estándares en armas. Estamos hablando de que el calibre de la munición es de cierto tipo, de que las operaciones se hacen de cierta manera, las capacidades tienen sello TAN, es decir, los Gripen son sello TAN, y las otras opciones que consideramos que son los F-16, los Rafale y en su momento los Eurofighter, todos son sello TAN, y eso habla también como de ese norte como estratégico que tiene la fuerza pública, y que Petro también ha hablado como de salirse de esa alianza, pero que es mucho más difícil. ¿Alguien te mencionó una opción de que se dé esa salida de esa alianza? O sea, ¿qué podría hacer uno para salir realmente de esa alianza? ¿Comprar armamento ruso o comprar armamento chino? Sí, digamos que para salirse de la alianza, más que, digamos, comprar, es una decisión política de Estado. Lo que implicaría es que, claro, ¿a qué otras personas puedo comprar? Cuando Petro va a China a firmar el memorando de entendimiento de la ruta de la seda, también estos portales especializados en armamento revelaron que los chinos habían hecho una oferta importante también de sus cazas supersónicos, los J-10, si no estoy mal, que claro, eso para la fuerza pública es muy complejo porque es otra doctrina, es otra tecnología, y las capacidades no solamente es como el avión volando solo, sino que se integran a todo un sistema de defensa, que es un COMPES que firmó Duque y en el cual entra esta compra de los aviones. Santiago, entonces me quedo con que avanza la compra según sostiene el gobierno, se va a hacer pública en las próximas semanas, ya van diciendo, se ha trazado, pero que ahora está un poco atravesada de una cantidad de ruidos diplomáticos sobre los cuales no tenemos como una certidumbre de qué tanto la pueden afectar, pero que están generando ruido ahí adentro. Sí, así es, y digamos estos ruidos no son menores, Daniel, porque una cosa es la compra y otra cosa es el mantenimiento. Solamente pensemos en los helicópteros Mi-17 rusos que tenemos parqueados porque no les podemos hacer mantenimiento porque no tenemos esas relaciones con Rusia. Santiago, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por ver estos videos. Esto ayuda a la sostenibilidad de La Silla Vacía. Suscríbanse al canal, cuéntenle a la gente que le gusta la política. Aquí hacemos periodismo independiente y lo seguiremos haciendo esta semana con más videos. Chao. Las elecciones de 2026 necesitan de un periodismo riguroso que no dependa ni de intereses políticos ni de intereses económicos. En La Silla Vacía le apostamos a ese objetivo, pero justo antes de las elecciones presidenciales vamos a perder el 40% de nuestra financiación. Por eso necesitamos de su ayuda. Done La Silla Vacía y permita que millones de colombianos accedan libremente a información confiable para que voten con criterio. Para que la desinformación no defina estas elecciones, elija a La Silla Vacía hoy. donelasillavacía.com/donaciones.